buenas tardes con todos. Continuando con los temas a abordar en esta jornada, pues el día de hoy me ha tocado compartirles acerca del abordaje integral del paciente en cuidados paliativos oncológicos. Esta es la agenda que vamos a tocar el día de hoy, hablar un poco de la introducción, la evaluación general en sí, algunos instrumentos de evaluación y finalmente las conclusiones. Hay varias definiciones de lo que son los cuidados paliativos, ¿no? Los centros de estudios avanzados refieren que los cuidados paliativos son una atención médica especializada para personas que viven con una enfermedad grave, centrado en aliviar los síntomas y el estrés de la enfermedad, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida, siempre tomando en cuenta el binomio paciente-familia. De acuerdo a las necesidades de cada paciente, y de acuerdo también a los deseos y voluntades de los familiares. Es un enfoque que va a abordar todas las necesidades de las personas que sufren con enfermedades crónicas avanzadas, cuyas posibilidades de curación se ven venida a menos, pero que aún hay mucho por hacer con ellos, ya que la enfermedad está pues demasiado avanzada y requiere del abordaje de toda la sintomatología que ésta puede generar y también secundario a los tratamientos curativos que ha podido recibir como algunas secuelas, ¿no? Entender que los cuidados paliativos son un modelo que ha roto la antigua forma de manejo o de la asistencia médica que era un tanto vertical. Pues ahora los cuidados paliativos es un abordaje que engloba todas las necesidades del paciente como persona integral y su familia. Por lo tanto, la relación es más horizontal, basado en las necesidades y los deseos del paciente y la familia y abordados de acuerdo a la necesidad de cada uno, o sea, individualizados. Por lo tanto, es importante recordar esto porque también nos va a ayudar a tener en cuenta siempre que tengamos un paciente con necesidades de atención paliativa, pues cuyo objetivo de manejo tiene que ser en base a las necesidades del paciente. ¿Y qué beneficios nos va a traer hacer un abordaje adecuado del paciente y su familia? Pues que este paciente que tiene la enfermedad potencialmente mortal va a beneficiar a los sistemas de salud porque va a reducir las hospitalizaciones innecesarias, las atenciones frecuentes en la emergencia, va a aliviar el sufrimiento físico, psicosocial y espiritual. Recordemos que cuando un paciente recibe la noticia de que tiene una enfermedad crónica incurable, una enfermedad terminal, incluso cuando tiene una enfermedad crónica como la diabetes, ya sufre un duelo. Hay un daño, por decir así, emocional, un impacto emocional tan fuerte, también espiritual, y que posteriormente, pues el proceso físico también va a ir afectándose de acuerdo a la gravedad y a la severidad de la enfermedad en el momento que le dan la noticia, ¿no? Lo otro importante a tener en cuenta es que esta actividad de cuidados paliativos está brindado por un equipo multi e interdisciplinario, no solamente por el médico, no solo por la enfermera, sino por un equipo interdisciplinario cuyos objetivos son mejorar la calidad de vida del paciente. Puede ser el médico, la enfermera, el trabajador social, psicólogos, asesores espirituales, trabajadora social, enfermeras, técnicos, todo un equipo, terapistas físicos, que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. Estas atenciones de cuidados paliativos se pueden brindar en todos los niveles de atención, desde el primer nivel con un equipo básico, en el segundo nivel, tercer nivel. Y de acuerdo a la capacidad resolutiva, pues el equipo va a ir abordando las necesidades de los pacientes referentes a los cuidados paliativos. ¿Qué dice la OMS? Nos da a conocer que hay una serie de enfermedades que son incapacitantes y que pues afectan grandemente cuando éstas han avanzado bastante, cuando la capacidad curativa se va reduciendo, ¿no? Entonces,
La OMS nos dice que las enfermedades cardiovasculares están a la cabeza, con un 38%, seguido de las enfermedades oncológicas en un 34%, enfermedades respiratorias crónicas, el VIH en fase avanzada que es SIDA, diabetes, enfermedades renales, hepáticas y otras enfermedades crónicas, incluso las neurológicas. Entonces vemos que hay una serie de patologías que requieren ser abordados desde un punto de vista, un abordaje de cuidados paliativos por un equipo interdisciplinario. También la OMS publica que menos del 10% de las personas que requieren cuidados paliativos lo reciben. ¿Cuándo empezamos a brindar o cuándo un paciente debe recibir los cuidados paliativos? Aquí tenemos un cuadrito muy interesante acerca de todo el proceso de salud y de enfermedad del paciente o de la persona. En esta parte blanca podemos visualizar donde el paciente está asintomático, aparentemente con buena salud, pero una vez que empiezan las dolencias, el paciente, la persona acude a su establecimiento de salud más cercano para poder identificar la causa de estas. Entonces empezamos con el problema de salud en sí y pues el diagnóstico. En este caso, si es una enfermedad oncológica, el tratamiento se va a iniciar desde el diagnóstico, pero vamos viendo que aquí hay unas líneas punteadas que más o menos después de haber dado el diagnóstico de la enfermedad oncológica, recién indica la necesidad de los cuidados paliativos, que es una fase que va en aumento, en crecimiento, es decir, al inicio quizás los cuidados paliativos van a ser muy puntuales, abordando la parte emocional, brindando el soporte a nivel nutricional y pues manejando el duelo, ¿no? Porque el saber que uno tiene cáncer, sea del grado que fuere, ya vive su duelo. Entonces, el equipo interdisciplinario va iniciando el abordaje, pero cada vez que avanza esta enfermedad, pues en la necesidad de los cuidados paliativos por todo el equipo va a ser mayor. Y obviamente si la enfermedad ya no tiene posibilidades de curación o de control de la enfermedad, va a pasar a una fase terminal donde el tiempo de sobrevida va a ser muy corto. Y en esta, pues, los cuidados paliativos van a requerir el 100% de su manejo activo. Entonces, entender que los cuidados paliativos deben empezar desde el diagnóstico. Anteriormente se decía que deberían empezar en esta fase, en terminales, cuando ya el paciente no es candidato a recibir tratamiento oncológico sistémico, no es candidato a recibir inmunoterapias u otras formas de poder controlar la enfermedad, cirugías, etcétera, ¿no? Pero ahora se define que, y se da la sugerencia desde la OMS que los cuidados paliativos deben iniciar desde el diagnóstico de la enfermedad oncológica. Y en los pacientes que tienen enfermedades no oncológicas, pues debe iniciar desde el momento en que la sintomatología y las atenciones en emergencia son muy frecuentes y las hospitalizaciones también, aunado a una afectación de la calidad de vida del paciente, de su funcionalidad, donde el médico tratante ya tiene que ir valorando si este paciente pues va a tener capacidad de recuperación de su enfermedad crónica o ya pasaría a una fase de control de síntomas, de mejorar su calidad de vida con todo lo que tiene por un equipo especializado. Es importante tener en cuenta que los cuidados paliativos no, no se contraponen a los tratamientos curativos. Incluso hay literatura que publica ahora que se puede hacer uso de los cuidados paliativos, incluso en pacientes que están en fases iniciales de una enfermedad crónica, porque generan mucha sintomatología, pero que después se podría suspender. Entonces, tener en cuenta que los tratamientos curativos no se van a contraponer a los cuidados paliativos. ¿Y cuáles son los principios, objetivos de la valoración integral en un paciente con necesidades de cuidados paliativos? A la cabeza es controlar los síntomas muy angustiantes, entre ellos el dolor, el más discapacitante, recordar al paciente y a la familia afirmar la vida y que este proceso de declive clínico, de afectación funcional, emocional
y el trabajo de todo esto de preduelo y el abordaje por el equipo interdisciplinario, pues considerarlo dentro de todo, a pesar de lo duro y difícil que es, como un proceso normal, así como todas las personas nacemos, pues también llegar al final de la vida es un proceso normal. Tener en claro que el brindar los cuidados paliativos no significa acelerar ni retrasar la muerte. Recordar que los principios, que la valoración integral también está incluyendo todo el abordaje biopsicosocial, no solo la parte física, no solo la parte emocional, no solo la parte nutricional, sino también la parte espiritual del paciente y su familia. Orientar al paciente y a la familia que se puede vivir lo más activamente posible con un control adecuado de síntomas y que pues el acompañamiento del equipo interdisciplinario va a ser hasta el final. Recalcamos otra vez que el objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente y su familia y que el abordaje adecuado con decisiones asertivas de acuerdo a la valoración individual de cada paciente, pues va a influir positivamente en el curso de la enfermedad, en la adherencia, en las recaídas, evitando que el paciente pueda desanimarse si todavía está recibiendo tratamientos activos y que pueda continuar con este, ¿no? Aquí tenemos la gráfica del manejo interdisciplinario, ¿no? El paciente y familia. Este es un dúo, es una dicotomía que no se podría separar. Cuando hablamos de valoración integral, cuando hablamos de atención de cuidados paliativos, tiene que ser no solo al paciente, sino también a la familia, al cuidador y todos los que lo rodean, porque de alguna manera ellos influyen y favorecen, si hay un buen abordaje, una buena comunicación con el equipo, pues que el tratamiento sea lo más efectivo posible y que cumpla los objetivos. Como les decía, la valoración en cuidados paliativos aborda todas las esferas de la persona. Y para ello necesitamos realizar todo un proceso para poder cubrir para poder cubrir este abordaje multidimensional del paciente a través de una adecuada historia clínica, una buena anamnesis e identificación de síntomas, valorando y la situación funcional del paciente, abordando la esfera psicosocial y las necesidades, inquietudes y preferencias espirituales para brindar un soporte adecuado al paciente y a la familia. Todo esto abordado por el equipo interdisciplinario. Hablando de la evaluación de síntomas, pues es necesario recordar que la historia clínica, ese documento médico legal, va a ser un instrumento muy importante. Hay que hacer una buena anamnesis, valorando los síntomas que predominan en el paciente, cuál es su condición funcional, si se puede movilizar, si se levanta, si puede comer, cómo se siente respecto a la situación que está afrontando con esta enfermedad, cómo es el entorno familiar, si tiene alguien que lo cuida, si tiene algún otro soporte familiar aparte del cuidador, si tiene algunas amistades que pudieran de repente darle el soporte emocional, cuánto conoce de la enfermedad del paciente y la familia, y qué piensa de su enfermedad, piensa que se va a curar, piensa que está en una fase avanzada, qué es lo que opina. Es necesario durante la anamnesis hacer una serie de preguntas de forma empática, de modo que el médico pues pueda recabar la mayor información del paciente y del familiar para poder después proponer un plan de trabajo individualizado y con participación activa del paciente y su familia, siempre abordando toda la esfera multidimensional del paciente. Aquí les muestro un cuadrito donde se publica los síntomas más frecuentes en los pacientes con necesidades de cuidados paliativos.
tenemos la anorexia, la cabeza, el dolor, la fatiga, la disnea, el delirio, depresión, ¿no? Entonces, tener en cuenta estos síntomas a la hora de valorar al paciente. Desde que ingresa el paciente con su familiar al consultorio, ya se debe ir valorando cómo camina, cómo nos mira, qué posición tiene, si tiene gestos de dolor. A veces vienen muy nauseosos, algunos pacientes vienen molestos, otros vienen muy tristes, otros vienen poniendo como una distancia hacia el personal, hacia el profesional médico, y que de acuerdo al abordaje y la forma empática de comunicación con gestos, con una voz un poco suave, dándole siempre el tiempo a que el paciente pueda dar a conocer sus sentimientos, sus dolencias, pues se va a poder entablar una relación médico-paciente mucho más fuerte, donde ellos puedan confiar y puedan abrir y comentar mejor sus síntomas, sus dolencias, sus temores, y puedan hacer preguntas también al médico para poder seguir adelante. Después de la anamnesis y de conocer los síntomas más frecuentes, pues nosotros debemos hacer un buen examen físico. El examen físico es fundamental. Sé que a veces hay muchos pacientes, a veces el paciente puede llegar muy adolorido y de pronto empezamos a manejar el cuadro agudo del síntoma que predomina en el momento de la consulta, pero no debemos dejar de examinar al paciente en todo, en su integralidad, de acuerdo a la etiología o el diagnóstico que tiene, pues valorar, priorizar esa parte, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene cáncer gástrico y viene con mucho dolor, está nauseoso o de pronto está muy adelgazado, está somnoliento, entonces valorar, examinar rápidamente la parte digestiva, pero hacer preguntas de acuerdo a los síntomas que pudiera producir este cáncer gástrico. Entonces, yo le sugeriría, como parte de mi experiencia, que siempre que viene un paciente nuevo, hago un examen físico completo, rápidamente, desde el cuero cabelludo, veo si hay lesiones, reviso escleras, voy observando la piel, reviso la cavidad oral para ver si hay lesiones, hay presencia de muget, si hay tumores, ¿no? En casos de cáncer de lengua, revisamos después la parte cervical, si hay ganglios, si hay heridas, vamos viendo, levantamos los brazos de manera natural, como también el paciente que no se sienta tan invadido, vamos conversando, levantando las extremidades y voy viendo, valorando si hay dolor al movilizar, examino corazón, examino pulmones, examino abdomen, trato de palpar de manera delicada, porque si es un paciente con cáncer gástrico, pues esta parte puede estar muy afectada y podría palpar algún tumor que pudiera estar generando bastante dolor. Preguntando siempre qué parte es la que más le duele, voy palpando, voy conversando y el paciente va comentando sus síntomas. Después bajo a las extremidades inferiores, veo si hay edemas, si hay lesiones, si hay dolor a la movilización, trato de sentarlo suavemente y le voy preguntando también sus funciones biológicas si no he podido completar durante la anamnesis. Entonces, es lo que yo generalmente hago en todo paciente nuevo, y en los pacientes continuadores, en lo posible trato de abordar rápidamente de acuerdo a la historia clínica, a la información que puedo tener en la interconsulta del oncólogo, o nosotros en el hospital tenemos la historia clínica electrónica, y pues puedo visualizar en la última atención del oncólogo los comentarios y todo, en qué grado de progresión está la enfermedad, ¿no? Entonces, voy preguntando, voy anotando y también voy ya pensando cómo va a ser mi plan de trabajo. Entonces, si nosotros hacemos una buena historia clínica con una buena anamnesis, utilizando como herramienta fundamental una comunicación lo más asertiva posible, empática, valorando la creencia, la cultura del paciente, si es quechohablante, si es un paciente de una comunidad nativa, respetando su idiosincrasia, respetando su cultura, pues vamos a llegar a tener una buena relación médico-paciente, y eso va a hacer que nuestro
tratamientos y nuestro plan de trabajo sea el más efectivo, porque el paciente va a empezar a agarrar confianza y se va a sentir atendido, se va a sentir escuchado cuando nosotros le damos el tiempo a ellos, ¿no? El examen físico y finalmente las propuestas de plan de trabajo de acuerdo a toda la información que vamos a recabar en esto. Bueno, dentro de los síntomas les había comentado que el dolor es el más discapacitante, el más intenso, el que tiene mayor afectación emocional, pues un paciente con dolor no quiere comer, está molesto, el paciente no quiere hablar y muchas veces los familiares piensan que no quiere hablar porque así es su carácter, porque, porque de pronto está incómodo, ¿no? Y a veces los familiares de repente no logran entender la gran envergadura y la gran afectación que puede generar cuando no se controla el dolor. Por ello es importante que durante la anamnesis se pueda utilizar algunas herramientas para valorar bien este síntoma. Si el paciente viene álgico, el paciente dice, me duele, entonces hay que hacer un buen abordaje, una buena anamnesis y preguntar todas las características acerca de este síntoma. Cómo aparece, dónde se localiza, qué grado de intensidad tiene, si el dolor es permanente todo el día, si solamente le duele cuando hace alguna actividad, de repente al sentarse, al moverse, ¿no? Un dolor incidental, o de pronto cuando se para, qué sé yo. Entonces, preguntar las características en las que el dolor se intensifica y si todo el día mantiene esa severidad o esa intensidad que nos pudiera explicar. ¿Qué características tiene? Preguntarle si el dolor es opresivo, si es un cólico, si es un dolor que le quema, que le arde, le punza. Algunos pacientes dicen me adormece, otros pueden decir siento como una aguja en las espaldas, siento una fiebre en la piel, siento una fiebre en esta parte del cuerpo. Entonces tenemos nosotros que ir valorando qué tipo de dolores, dolor somático, dolor visceral, dolor neuropático, ya se va a ir tocando también ese tema. Entonces es importante conocer y preguntar todas las características. Si el dolor es en abdomen, ¿te duele solo la barriga? ¿Se queda el dolor en esta zona o se irradia a otra parte, se va a la espalda, se va hacia la cintura, se viene hacia las piernas? Por ejemplo, un paciente con cáncer de páncreas, el dolor siempre va a ser irradiado a la región dorsal, hacia la parte posterior, y ellos van a decir, no, la cama me está generando molestias. No me duele la barriga, me duele la espalda porque siento incomodidad, siento que algo me molesta. Es que yo tenía un problema de artrosis, ¿no? A veces los pacientes piensan, pero nosotros tenemos que ir abordando de acuerdo a lo que ellos nos van informando e ir indagando y llegar a una valoración eh, del dolor en su mayor integridad para poder dar el medicamento adecuado para esto. Preguntarle con qué te calma el dolor, cuando te dan masajes, cuando tomas una medicina, y si tomas una medicina, ¿qué cantidad de medicina tomas? ¿Cuántas veces al día? ¿Quién te ha indicado? ¿Usas rescates? ¿No usas rescates? ¿No? Preguntar con qué cosa es que le baja el dolor. ¿Con qué frecuencia le duele? El dolor, como les decía hace un momento, ¿es constante o solo viene por momentos o después de comer o le duele en las noches o cuando camina o cuando se cambia de posición? ¿No? Entonces preguntar con qué frecuencia. ¿Cuánto le dura el dolor? El dolor es todo el día, el dolor es por momentos, y si el dolor es por momentos, ¿cuánto tiempo? ¿1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, media hora? ¿No? Hay que tener en cuenta que hay un dolor que viene de una manera intensa de un momento a otro, dura unos minutos y luego desaparece también rápidamente. Eso es un dolor irruptivo, entonces tenemos que ir preguntando la duración. ¿Y qué otros síntomas asociados aparecen con el dolor? Por ejemplo, le duele y también le da náuseas, o le duele y también tiene otras molestias como escalofríos, fiebre, diarrea. Preguntar otros síntomas asociados al dolor. Ahora, hacemos una buena anamnesis del síntoma dolor
pero también podemos utilizar algunos otros instrumentos. Tenemos la escala visual análoga, que es, como ven en esta, un rectángulo donde vemos los números del 0 al 10 y caritas también que nos podríamos ayudar para algunos pacientes que de repente no saben leer y preguntarle, ¿no? Del 0 al 10, ¿cuánto te duele? Teniendo en cuenta que 0 es nada de dolor, 5 es un dolor moderado. Tratar de explicarle, a veces no entienden la palabra moderado, y 10 es un dolor totalmente insoportable que nos hace llorar, ¿no? Es lo que yo les pregunto. Entonces el paciente dice, del 0 al 10 es 10, 10, 10. Entonces en ese momento yo ya tengo que ir viendo cómo calmar el dolor. Y también ver la cara del paciente, el rostro. Los pacientes con dolor tienen una carita especial que no quieren ni colaborar con la anamnesis. Entonces preguntamos, señor, para continuar con el examen, ¿está con molestia? ¿Le duele? Entonces ya nosotros vamos y el paciente se va abriendo. Entonces, tener en cuenta esta escala visual del 0 al 10 que nos va a ayudar a valorar. Del 0 al 3, dolor leve. Del 4 al 7, dolor moderado. Y del 8 al 10, dolor severo, ¿no? Estas caritas también nos ayudan a ver qué carita, cómo está su carita cuando le aparece el dolor muy intensamente. Entonces ellos pueden ir identificando. También tenemos la escala numérica análoga, que es solamente una tabla, o sea, quitaríamos esta parte inferior de esta tabla y solamente la parte numérica del 0 al 10, que creo que la mayoría lo utilizamos porque a veces no tenemos a la mano la tablita para mostrarles del 0 al 10 y que ellos puedan ver, ¿no? La escala visual. Les decimos, señor, del 0 al 10, ¿cuánto le duele? Entonces, estamos utilizando la escala numérica análoga. Luego tenemos para pacientes de repente con compromiso neurológico, con otras enfermedades o que no pudieran manifestar su dolor en la escala de Painat, ver cómo respira, cómo habla, si hay una vocalización negativa, cómo está la carita, el lenguaje corporal al movilizarse, al sentarse, ¿no? Si el paciente requiere que se le console, a veces se ponen a llorar, ¿no? Ir valorando con estas puntuaciones del 0 al 2, si hay una respiración dificultosa, si el paciente hace sonidos al hablar por alguna molestia, en este caso el dolor que no le permite, se siente triste o está muy molesto, el paciente está tenso o camina de forma angustiada o simplemente no para quieto, está que se toca la mano, se toca la espalda, porque hay pacientes que cuando tienen dolor están demasiado inquietos, como si estuvieran apurados y ya uno quiere que le hable rápidamente y se quieren ir. Una puntuación de 2, vamos a ver si hay una respiración dificultosa, ruidosa, hay periodos de hiperventilación, hay ya quejidos intensos, muecas de disgusto, de desaprobación, el paciente no quiere escuchar, está con los puños cerrados, rodillas flexionadas, toman posiciones antálgicas, ¿no? Es imposible a veces de consolar. Entonces hay que hacer una puntuación e ir valorando en este tipo de pacientes cuál de estos síntomas presentan para poder ir viendo el grado de dolor que tienen. También tenemos otro instrumento que es la evaluación de Edmonton, o esas, ¿no? Que nos va a ayudar bastante en poder valorar los síntomas que pudiera presentar el paciente y nos va a permitir seguir en el tiempo, valorando las curvas y así también nosotros podemos ver si nuestros manejos están siendo lo más adecuado posible, si estamos controlando y disminuyendo los síntomas que presenta el paciente desde el inicio, desde la primera atención. Van del 0 al 10, ¿ya? Habla del dolor, si hay cansancio, si está somnoliento, si hay náuseas, si tiene hambre, cómo está el apetito, si tiene dificultad para respirar, si está desanimado, está nervioso, si duerme bien, si se siente bien, ¿no? El grado de bienestar, o si tiene otro síntoma. Por ejemplo, si hablamos del dolor, le duele, entonces de acuerdo a lo que a lo que vamos indagando en la anamnesis y en el examen físico, pues vamos poniéndole un número. Y vamos viendo en qué grado está. Si yo al inicio encuentro un paciente con dolor en 9, en la siguiente consulta de repente ya tiene un dolor en 6,
en la siguiente estará con un dolor en 4, en 3, y yo puedo ir valorando que mi manejo está siendo lo más adecuado y que pues está controlando los síntomas en el tiempo. Hay otros síntomas que van de menos a más, por ejemplo, dice ninguna dificultad para respirar, ninguna, le pongo 1, ¿no? No tiene dificultad, no tiene disnea, le pongo 2. Si tiene mucha disnea, le pongo 10, ¿no? Entonces aquí va en sentido contrario este síntoma, la valoración de este síntoma, en cambio el dolor va a ser mejor si yo voy bajando. Y así vamos controlando en cada atención, en cada consulta, y vamos graficando una curva. También tenemos que valorar la funcionalidad del paciente. Para ello usamos diferentes escalas como la de Karnofsky, la de Koch, la escala de Katz, del Autumn-Brody, el PPS, ¿no? Estos nos van a dar información acerca del grado de autonomía o dependencia del paciente. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente se puede movilizar solo, si come solo, si se viste solo, si puede bañarse solo, si puede ir al mercado a comprar solo, ¿no? Entonces, nos va a ir dando una idea de cuán afectada está la funcionalidad del paciente. Y estos instrumentos a su vez nos van a ayudar a planificar qué tratamiento y cómo va a ser el cuidado, si va a requerir un cuidador permanente o el mismo paciente podría tomar sus medicamentos si es funcional y está consciente, está conectado con el entorno, ¿no? Entonces son varias escalas que nos van a ayudar a valorar, como ya les dije, la escala de Karnofsky, la de Koch, la, la de funcional, también la de Katz, de las actividades básicas de la vida diaria, que nos van a permitir tener una idea más a fondo de cómo está el paciente respecto a la funcionalidad y qué necesidades de cuidado va a tener. Y también de acuerdo a ello vamos a hacer un plan de trabajo no solo con el paciente, sino con los cuidadores, porque hay momentos en el que el paciente pues no nos va de repente a aportar mucho, y más es el cuidador, ya que el paciente es muy dependiente en todas sus actividades, está encamado todo el día, generalmente en la situación de últimos días. Entonces es importante trabajar ahí con el cuidador para que ellos no se descuiden de los diferentes síntomas y sobre todo de las indicaciones que se le van a ir dando en cada fase de la enfermedad. La escala de Karnofsky va en un número de 0 a 100, ¿no? Esta desciende. 100 es un paciente normal que puede trabajar, puede hacer todas sus cosas, tiene una enfermedad, pero sí puede salir a trabajar. 90, paciente que sale, hace algunas de sus actividades normales con mínimos síntomas. 80, un paciente que sí puede hacer algunas actividades básicas, ir a comprar, a traer, pero de repente no puede cargar peso, sí puede caminar, ¿no? Entonces como que ya necesita que alguien le ayude en algunas actividades básicas. 70 es el paciente que sí se podría cuidar de sí mismo, podría hacer sus actividades propias, pero ya no podría de repente salir a hacer compras, no podría de repente trabajar tampoco, y pues va a necesitar del apoyo incluso en casa. Una valoración de 60 es un paciente que ya requiere asistencia ocasional, pero todavía puede hacer algunas cosas básicas como ir a los servicios higiénicos, comer solo, de repente se puede vestir con dificultad, pero lo puede hacer, y algunas otras cosas no. Entonces, una puntuación de 50 es un paciente que ya requiere estar ciertas horas en la cama porque se agota, siente que le faltan las fuerzas, necesita que alguien le ayude para ir a los servicios, necesita que le ayuden para vestirse. Él se levanta de su cama temprano, desayuna con el apoyo, se traslada con apoyo de otra persona de repente al lugar donde desayuna, su mesa, su comedor, etcétera, u otro ambiente, y que terminada esta actividad pues se agota tanto que requiere descansar. Entonces el puntaje de 50 es tan importante tenerlo en cuenta porque ese es el punto de quiebre en el que el paciente puede hacer algunas cosas, puede movilizarse o simplemente pasa ya a ser dependiente. Un paciente con puntaje de 40 ya está en la cama más del 50% de las horas,
Con 30 ya el paciente no puede hacer nada, está totalmente en la cama, incluso para los cambios posturales requiere que alguien le ayude. Y 20 pues es un paciente que está iniciando una fase de agonía, de situación de últimos días. 10 es un paciente que está moribundo y 0 es un paciente fallecido. Entonces es importante valorar estos 3 niveles donde un paciente puede llevar una vida normal, un paciente puede hacer algunas actividades, pero requiere de asistencia o acompañamiento de un cuidador o familiar, y hay otro bloque menor de con un puntaje menor de 50, pues que requiere un cuidador las 24 horas del día. La escala de Koch nos va a ayudar a ver la funcionalidad del paciente y que nos va a también dar un grado de progresión de la enfermedad. Un paciente en Koch 0 es un paciente normal, sin restricción, que puede realizar todas sus actividades. Un paciente Koch 1 sí puede hacer algunas actividades laborales sencillas, puede caminar, trasladarse de un lugar a otro. Ya un paciente COG2 es un paciente que sí podría hacer sus actividades en casa, pero ya no puede salir a trabajar. Entonces, es un paciente que en casa también va a requerir algunas actividades de repente de mayor esfuerzo físico, el apoyo de alguien, ¿no? El COG3 es un paciente que se moviliza con apoyo de la cama, los servicios, que para pararse necesita del apoyo de otra persona, está mucho tiempo en cama. Y el COG4 es un paciente que está encamado completamente, un paciente que no puede cuidar de sí mismo, como dice ahí la literatura, pues el 100% del tiempo está en la cama y depende para todo, incluso para los cambios posturales, para sus funciones biológicas, sus necesidades biológicas. Y 5 es un paciente fallecido. El PPS es otro instrumento que nos va a ayudar a ver el pronóstico del paciente. Nos va a ver si se moviliza, va a ver si hay enfermedad, si se puede cuidar a sí mismo, si tolera la vía oral, cómo está su nivel de conciencia, ¿no? Entonces, si el puntaje es menor del 30%, pues una probabilidad de mortalidad de 4 semanas. El paciente está ya muy dependiente, está en una fase bastante avanzada situación, podríamos llamarle ya de declive clínico. Hay una serie de características y actividades a valorar. Un paciente con 100% que tiene todas sus actividades normales. 50 es un paciente que está entre la cama y el sillón, incapaz de realizar cualquier tipo de trabajo, tiene mucha sintomatología, requiere asistencia, su ingesta puede estar reduciéndose progresivamente. Un paciente que tiene un 10% de la puntuación del PPS, pues un paciente encamado, incapaz de realizar cualquier tipo de trabajo, con una sintomatología que necesita medicación activa y dependiente al 100%. Es un paciente que muchas veces está con somnolencia también, ¿no? Y 0 es un paciente fallecido. Entonces, hay una serie de escalas que nos van a ayudar a valorar cómo se encuentra el paciente, y en cada consulta nosotros podemos ir viendo cómo va progresando la enfermedad y cómo el paciente se va desfuncionalizando, se va postrando de forma progresiva, y por ello es importante que el soporte y el abordaje interdisciplinario del equipo de cuidados paliativos pues sea continuo, que seas al paciente y a la familia, e ir explicando cada proceso diferente, cada progresión, cada característica que va a ir disminuyendo la funcionalidad del paciente, pues debe ser informado claramente por el equipo, por el personal que aborda al paciente, que está atendiendo al paciente y a su familia, en cualquiera de las áreas, ya sea en el hospital, ya sea en el establecimiento, en los centros de salud, en su domicilio, ¿no? Entonces, donde nosotros vayamos, siempre debemos explicar cómo está la enfermedad del paciente. ¿Por qué está encamado todo el día? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué el paciente no tiene fuerza? Porque hay familiares, hay cuidadores que muchas veces se desesperan porque no come, el paciente no come, no come, y ellos quieren que coma y encima le hacen unas dietas rigurosas. Entonces, es necesario que siempre se esté abordando estos temas y se les esté explicando
cómo está la enfermedad y qué es lo que va a seguir más adelante para que ellos también tengan una idea y pues estén preparados y no declinen, no se desanimen, no se asusten ante la presencia o progresión de algún síntoma y tengan que ir corriendo a la emergencia. El PPI es otro índice pronóstico que nos va a ayudar a valorar en un paciente en situación de terminalidad, un paciente que ya no recibe tratamiento oncológico sistémico o activo, que netamente va a pasar a cuidados paliativos y generalmente son domiciliarios porque ya no se puede ni trasladar al establecimiento. Entonces, esta escala pronóstica nos va a ayudar. ¿Qué cosa va a valorar? Va a valorar el PPS que lo hemos visto anteriormente aquí, ¿ya? ¿En qué puntaje está? ¿Qué actividades puede hacer de este cuadro? Y vamos poniéndole un punto, una puntuación. ¿Cómo está su ingesta oral? Si tiene hiporexia leve, moderado o simplemente ya no tolera nada por vía oral. Si hay edemas, si hay disnea, el delirio, si está presente, está ausente. Entonces vamos a ir sumando todos estos puntajes. Si nos da un puntaje mayor de 4, entonces este paciente tiene un tiempo de sobrevida de 6 semanas aproximadamente. Si el PPI nos da mayor de 6, un puntaje mayor de 6, entonces el tiempo de sobrevida es menor de 3 semanas. ¿Esto para qué nos sirve a nosotros? Para poder ir preparándonos. Si yo tengo un paciente que tiene cáncer de mama con metástasis cerebral y que tiene riesgo, está ya con un tratamiento anticonvulsivante y que tiene riesgo de poder convulsionar, dado que esto puede seguir progresando, entonces yo veo en este momento de repente un paciente que controla dolor, está bien, pero veo que se está desfuncionalizando, el paciente de repente ya presenta algo de delirio, como que no está conectado, entonces tengo que preparar a los familiares por si pudiera presentar convulsiones, dejar la medicación para esta sintomatología. Entonces, estas escalas me van a ayudar van a ayudar al médico, al profesional médico, a poder adelantarse y dejar pautado las indicaciones, lo que debe recibir de manera horaria y lo que podría recibir si se presentara los famosos rescates. Entonces, son importantísimos tener en cuenta estos instrumentos y en ir valorando y explicando al paciente y a la familia. Entonces, hemos visto que la valoración integral en los cuidados paliativos, pues como su palabra dice, es integral, es en todas las áreas. Valoramos los síntomas, valoramos sus necesidades emocionales, valoramos sus necesidades espirituales, respetando sus creencias, valoramos su funcionalidad, valoramos también la calidad de vida, que es muy importante en el paciente, ver cómo es su calidad de vida del paciente, cómo es su entorno, cómo se relaciona con las personas que comparten con él, que conviven con él, cuál es su grado de satisfacción y bienestar personal. No hay una serie de escalas que nos van a ayudar, son escalas bastante amplias que podríamos también aplicarlo para poder ver cómo está la calidad de vida del paciente, cómo se siente, qué síntomas son los que más le aquejan, y no solo al paciente, sino también al cuidador. Entonces, son escalas que nos van a tomar un poco más de tiempo, pero que nos podrían dar mayor información y de manera global de la calidad de vida del paciente. Está el cuestionario de McGill, también está la escala de Spicer. Entonces, son instrumentos que nos van a ayudar a que nuestra valoración sea realmente integral. Ver lo que podemos observar, lo que no podemos observar, ¿no? Valorar qué componentes vamos a abordar, cuáles son los síntomas específicos del mismo cáncer avanzado o efectos de los tratamientos que han recibido. Pacientes que están con quimioterapia muchas veces hacen fiebre. Si hace unos días ha recibido la quimioterapia y tiene fiebre, pues hay que descartar una neutropenia febril y esa es una emergencia. Si es un paciente que ha recibido quimioterapia y está con náuseas y vómitos a pesar de estar recibiendo los tratamientos indicados por el oncólogo, entonces hay que hacer un manejo mucho más activo, hidratación, ¿no? Usar antieméticos más intensamente y también las propias dolencias de la enfermedad, ver el aspecto funcional del paciente.
si puede trabajar, cómo se siente un paciente que trabajaba hasta hace unos meses y de pronto ahora, de haber sido proveedor de la familia en el caso de los padres, pues llegar a ser dependiente incluso de los hijos que todavía no trabajan y que muchas veces tienen que dejar sus estudios, tienen que compartir los estudios y trabajar para poder darle al papá que está discapacitado por una enfermedad cómo se siente, ¿no? Y cómo se desempeña, de qué manera. Entonces, ir abordando todas las esferas, cómo es su autocuidado, cómo se está adaptando a todo este proceso, a todos estos cambios de la enfermedad avanzada durante todo el tiempo. Se siente apoyado por la familia, se siente comprendido por la familia, tiene amigos, le gusta que le visiten, no le gusta que le visiten, cómo es su relación con su pareja, se siente constantemente triste, está angustiado o simplemente tiene mucho miedo a la muerte, o hay pacientes que dicen, no, yo no quiero sentir ninguna sintomatología, por favor, si yo siento algo, duerma. Hay gente que es muy claro y sabe lo que está pasando en su organismo y tienen mucho terror de sentir alguna sintomatología intensa porque la verdad que ahora con esto de la globalización de la información, pues en el Internet hay una serie de cosas que a veces le aterrorizan a los pacientes y a los familiares y tienen pánico de observar en el paciente los síntomas o en el mismo paciente y a veces ellos dicen duérmame, ¿no? Pero entonces nosotros juntamente con todo el equipo interdisciplinario hacemos el abordaje para ir manejando ese duelo en el paciente y en la familia para que más adelante no se vuelva patológico y para que ellos puedan aceptar este proceso como algo natural y que pues tengan una adherencia al tratamiento para poder controlar todos estos síntomas y ellos puedan ir cambiando esas ideas o todo aquello que les han contado, les han comentado o lo han leído en alguna parte. Tenemos el índice de actividades básicas de Bartel, también que nos van a ayudar a ver cómo es la calidad de vida del paciente, su grado de independencia, ¿no? Cómo se siente el paciente en el día a día. Y bueno, recordar ahora que todo este abordaje de cuidados paliativos es integral, es brindado por un equipo interdisciplinario desde las diferentes áreas para hacer un abordaje multidimensional del paciente y la familia. La evaluación paliativa implica controlar el dolor y los demás síntomas físicos, controlar síntomas y darle los recursos, los instrumentos desde el abordaje psicológico, si hay también síntomas psiquiátricos o deterioro cognitivo y cómo afrontarlo, ¿no? eh, comprender la enfermedad desde el punto de vista del profesional y también hacer que ellos comprendan su enfermedad, que aprendan a convivir con la enfermedad, que tengan la capacidad de poder manifestar cuál es la preferencia de atención que ellos desean, cuál es su objetivo, qué es lo que ellos esperan de la atención por parte del equipo interdisciplinario, cuál es su expectativa, ir explicando también los riesgos y algunos beneficios de las terapias, ¿no? Y el manejo instaurado. Valorar las necesidades sociales y económicas de los pacientes y de los cuidadores, siempre mostrándose empático a estas necesidades, porque realmente eh, los que hacemos visita domiciliaria sabemos que una cosa es atender al paciente y su familia en el consultorio y otra cosa es verlo y atender en el ambiente donde ellos viven en el día a día, en lugares muchas veces muy precarios, con muchas necesidades y que uno se queda sorprendido porque a veces hay tanta diferencia cuando llega un paciente al consultorio y los vemos tan bien, con lo mejor, a veces hasta sonríen a pesar de los síntomas que tienen, pero cuando llegamos a casa ellos ahí se abren muchas veces, muestran sus dolencias en todas sus áreas, dolencias físicas, dolencias emocionales, sus dolencias económicas, porque les genera ansiedad, angustia, a veces no poder cumplir o cubrir algunas necesidades. En este caso más lo manifiestan los familiares, no poderle dar al paciente lo que de repente ellos quisieran darle, ¿no? Entonces, es realmente
algo tan maravilloso poder ver a la persona en todos sus ambientes, tanto en la consulta como en el domicilio, y poder valorar y ser empáticos con las necesidades y con la condición en la que ellos se encuentran en el ambiente donde viven en el día a día. También tomar en cuenta las preocupaciones existenciales y espirituales. Es un punto que de repente muchos no lo tomamos en cuenta, pero sí es fundamental, porque el respetar la preocupación existencial del paciente y del cuidador, así como sus creencias espirituales, van a ayudar bastante a que este paciente pueda cumplir con los tratamientos propuestos y que se pueda hacer un trabajo y cumplir los objetivos trazados para cada paciente en el plan de trabajo que se realice en cada atención. Finalmente, vamos a concluir la importancia de llevar un registro detallado de todas las dolencias, síntomas, manifestaciones del paciente en todas las esferas, para lograr un manejo y toma de decisiones asertivo, a favor siempre del paciente y su familia, del cuidador. Utilizar las herramientas que nos van a ayudar a poder valorar de una manera organizada la evaluación y la valoración, y poder hacer una propuesta de plan de trabajo al paciente y al cuidador más asertivo, que pueda controlar los síntomas de manera progresiva y lograr los objetivos de los cuidados paliativos, que es mejorar la calidad de vida desde el inicio, desde que llega el paciente, desde el diagnóstico hasta el final. Un acompañamiento en el tiempo por el equipo interdisciplinario. No olvidar, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida, acompañarlos durante todo este proceso, abordando todas las esferas del paciente y también las necesidades del cuidador y del familiar. Bueno, esa ha sido toda la presentación respecto a la valoración integral de los cuidados paliativos, cómo, cómo empezar una valoración, qué temas tomar en cuenta, cómo proponer un plan de trabajo. Para ello hay todo un proceso que es el examen físico, la historia clínica, conocer algunos instrumentos y pues hacer que nuestro objetivo se cumpla. Desde el equipo interdisciplinario de área oncológica, en todas los ambientes en los que podemos brindar esta atención. Mm, Les agradezco por haber compartido esta ponencia. Buenas tardes. Muchas gracias.